Las entrevistas con los protagonistas del momento están siempre activas en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Auténtico periodismo de vanguardia. Bien, gente, estamos aquí en este transitar del día de la fecha de Galáctica Internacional en el Glóbulo Magazine y vamos a establecer un diálogo con uno de los grandes escritores que tiene justamente Iberoamérica, un hombre que viene trabajando hace muchos años en analizar lo que pasa a nivel social en el país y el mundo y que realmente tiene una visión muy particular, ¿no? A mí me impactó el título de su reciente libro que tiene mucho que ver en realidad con parte de lo que nos está sucediendo a los seres humanos en estos días, en estos tiempos que corren, ¿no? A ver, el avance de la estupidez es tal vez un tema que está latente en estos tiempos que corren, ¿no? Con todas estas cosas que están sucediendo. Por eso ya mismo le doy la bienvenida a su autor, el escritor justamente creador de esta nueva edición, de este lanzamiento del avance de la estupidez. Sergio Sinay, bienvenido, un gustazo enorme saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto y igualmente. Muchas gracias. Un gusto Sergio. Hacía bastante tiempo con vos que no dialogábamos, que no establecíamos justamente una charla y realmente cuando vi justamente el lanzamiento de tu reciente libro, me pareció tan real, tan de estos tiempos que corren, el título que dije, bueno, le tengo que llamar a Sergio un poco para compenetrarnos de cómo surge justamente este título que tiene mucho que ver con lo que nos está pasando, con lo que estamos transitando, ¿no? Este avance de la estupidez humana que cada vez llama más poderosamente la atención que nunca, ¿no? Sí. Mira, es un libro en general, bueno, por lo menos en mi experiencia, los libros se van gestando lentamente como idea, sí, a partir de mi percepción de lo que estaba ocurriendo, digamos, en el mundo que vivo, en la sociedad en la que vivo y en donde comparto claro, experiencias con los otros convivientes. sí, Hasta que en un determinado momento, bueno, cuando siento que esa idea ha madurado, la reflexión ha madurado, bueno, paso a la escritura. Y en este caso yo creo que hay una especie de epidemia de estupidez que no viene sola, sino que va acompañada casi digamos, en forma gemela por una epidemia de ignorancia también. Ignorancia, claro, no la ignorancia del analfabeto, sino que de una ignorancia peor, ignorancia del que sí, sabiendo leer y teniendo acceso a la posibilidad de la reflexión, desestima esa herramienta tan esencial y casi, digamos que de alguna manera se vanagloria de su propia ignorancia. Y los estúpidos, combinados con la estupidez, combinada con la ignorancia, genera muchos de los males de nuestra época. claro, Genera guerras, totalmente, genera hambre, genera malestar de todo tipo que se puede verificar en la forma en que vivimos, en que nos relacionamos. Y una cosa, Pedro, que yo creo que hay que remarcar y que en el libro, una cosa en la cual yo en el libro insisto, a ver, es que el estúpido no es alguien gracioso y las estupideces no son graciosas. El estúpido genera mucho daño y a veces decimos, bueno, es un estúpido. Pero no nos damos cuenta justamente de lo que trae atrás, ¿no? Conlleva toda esa palabra, ¿no? Es muy cierto, muy real esto. Caso, y hay que prevenirse y hay que ponerle vallas, porque la estupidez y combinada con la ignorancia, sobre todo, lo que empiezan por eliminar el pensamiento crítico, la posibilidad de la reflexión ante los hechos que vivimos, la posibilidad de elaborar un pensamiento propio a partir de argumentos propios que uno es capaz de sostener. Es un poco ir cercenando la libertad también de expresión, que es lo que estamos viendo en estos tiempos que corren, ¿no? Absolutamente, las cancelaciones, claro.
la libertad, el insulto El agravio, claro, el agravio innecesario, tal cual, ahí está la cosa, ¿no? desde situaciones de poder. Por ejemplo, si Ujú, alguien que está en una situación de poder, que es un gobernante, por ejemplo, lo que hace con quienes no piensan como él es insultarlos todo el tiempo, quiere decir ujú, que no puede argumentar. claro. Y esta es una de las características de la estupidez, la imposibilidad de argumentar, la imposibilidad de dialogar y desarrollar ideas y sostenerlas Ujú. en un debate racional, digamos, donde la idea de alguien que no coincide con la propia no es necesariamente una idea enemiga, sino que una idea diferente Eso y lo que de estamos pronto dos ideas viviendo diferentes. hace bastante tiempo, ¿no? Nosotros somos realmente proclives en esta parte del planeta a tener ese tipo de acciones justamente de supuestos líderes, dirigentes, gobernantes, funcionarios que se la creen que son los dueños de todo por tener un tránsito momentáneo con cierto poder también momentáneo, ¿no? O sea, ¿cómo se puede interpretar eso que vivimos, desgraciadamente, de pronto los latinoamericanos hace tanto tiempo, ¿no? Porque tenemos una seguidilla de situaciones, digamos, bastante similares, Sergio, ¿no? Sí, mira, bueno, no solamente los latinoamericanos, esta idea que tienen los estúpidos en el poder, Sí, de que el poder es eterno, claro, se repite cíclicamente, digamos. claro. Cuando una persona racional, una persona inteligente, una persona que tiene un poder, mira, el poder tiene dos vertientes. Una vertiente es lo que llamaría yo el poder sobre y Ajá, otra es el poder para. El claro, poder sobre es el poder sobre los demás, sí. el poder Ujú, sobre alguien, el que alcanza el poder para ejercerlo sobre otros. ujú, Y el poder para es aquel poder que se alcanza para desarrollar ideas, propuestas, para llevar adelante propósitos, para en general, el estúpido alcanza el poder sobre, quiere el poder para ejercerlo sobre. claro, Ese tipo de estúpido, cuando llega al poder, cree que es eterno. sí. Y como además combina su estupidez con la ignorancia y desconoce totalmente la historia, como desconoce muchas otras cosas, porque una característica de la estupidez, una característica esencial de la estupidez es que el estúpido se cree que no tiene nada que aprender, que el estúpido se cree por encima de los otros, Sí. que el estúpido no escucha a los demás y que el estúpido va adelante con sus estupideces. Ujú, Entonces, cuando eso se combina entonces de estupidez e ignorancia, el estúpido que se enquista en el poder cree que está para siempre y de pronto se le termina. claro, y bueno, En nuestro continente tenemos muchísimos ejemplos, pero acabamos de tener cantidades. también fuera de nuestro continente También. el fin de semana pasado en Hungría, Ujú, la caída de un estúpido ignorante, pero claro, con mucho poder, como sí. era Víctor Claro, Orbán, que increíble, ¿no? durante 16 años Cómo se sometió. desploma intempestivamente todo, ¿no? Por no escuchar, por no comprender, por creérsela que se pueden llevar a todo el mundo por delante, ¿no? Eso dentro del ámbito de la Argentina ha sido una constante en los últimos años, ¿no? Presidentes, políticos, empresarios, sindicalistas, gente ligada al tema de la justicia, que se han ido desmoronando porque mantenían justamente esa actitud, esa acción de atropellar, de no escuchar, ¿no? De la soberbia permanente. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Lograste de alguna manera en tu investigación poder analizar qué es lo que está pasando específicamente en un país como la Argentina que parece ser como que no aprende la lección? Bueno, lo que yo pienso es que estos estúpidos Sí. que alcanzan el poder y lo Ujú. ejercen de esta manera, si nos fijamos bien, por ejemplo, en 43 años de democracia recuperada que Claro, tenemos en la Argentina, no es poca cosa, ¿no? la Es gran bastante mayoría de tiempo. ellos, Ujú. la gran mayoría de ellos, no, o todos ellos, no han llegado a sus posiciones de poder a través de golpes de Estado,
no llegaron en platos voladores desde otro planeta, fueron todos elegidos. Claro, eso es lo más llamativo. Por eso yo hablo de un avance epidémico de la estupidez. Ajá. Porque en realidad los estúpidos en el poder, cuando llegan al poder por vías, valiéndose de las vías que ofrece la democracia, Sí. están representando de alguna manera el estado de una sociedad, el estado de una cultura. Ajá. Entonces, si nosotros nos detenemos solamente en el estúpido de turno, porque Ahí está. además, como no son eternos, van cambiando, vamos a creer que el problema es ese estúpido. Y yo creo que cuando los estúpidos en el poder se van repitiendo, el problema está también en una sociedad Tal cual. que termina eligiendo a estos estúpidos que de alguna manera la reflejan, porque en general las sociedades, en todos los tiempos y en todos los lugares, no tienen los dirigentes o los gobernantes que se merecen, como se suele decir, sino los que se le parecen, y se les parecen mucho. Entonces, lo que hay que mirar también es en qué sociedades y en qué sociedades surgen y de qué manera las representan fielmente. Esa falla, esa matriz que vos estás planteando, por lo menos en nuestra república se viene dando hace bastante tiempo, ¿no? Venimos transitando justamente una etapa democrática muy compleja, ¿no? Luego de los procesos militares, por eso yo un poco te planteaba, ¿qué pasa que no se aprende la lección, ¿no? Porque es una seguidilla de repetición que tiene también ahí encerrado la cuestión del fanatismo personal de cada uno, de peronismo, antiperonismo, por ejemplo, en esta parte del planeta, de izquierda a derecha, en fin, ese concepto, esa, digamos, alternativa conceptual que viene implementando una sociedad que está como desorientada, ¿no? Bueno, el fanatismo, que también está muy extendido, es una de las formas más graves de la estupidez. ¿Por qué? Porque el fanatismo dispensa de pensar. El fanático se abraza a alguien o a algo, a una idea que no es propia, que es ajena, y que le está, de alguna manera, lo está dispensando de pensar. Es como si le dijera, mira, si vos abrazás esta idea y o esta persona, Sí. o esta imagen, lo que fuera, y la defendés ciegamente, a cambio yo te prometo tranquilidad, seguridad y que no vas a tener que preocuparte de pensar por tu cuenta. Y esto es lo que hace el fanático. El fanatismo, a veces se dice que alguien lo que exhibe es un fanatismo ciego, pero en realidad el fanatismo siempre es ciego, porque impide ver, impide pensar, impide ver alternativas, impide ver al otro como diferente y solamente ve a otros fanáticos que piensan como él, digamos, solamente ve igual, no ve lo diferente. Y a mí me parece que en esto tiene bastante que ver. Nosotros podemos, y esto yo en el libro también lo analizo, podemos ver cómo la estupidez, el fanatismo y la ignorancia cognitiva, la ignorancia intelectual, de alguna manera, se han ido extendiendo junto con la extensión también de algunas de las formas más tóxicas de las tecnologías virtuales, digamos, ¿no? Por ejemplo, eso va incidiendo, evidentemente va marcando la cancha, ¿no? Y porque, por ejemplo, las redes sociales, lo que en lugar de ser sociales, son antisociales. Claro. Ahora, gran parte de estos personajes, estimado, se van nutriendo de esos sistemas también, ¿no? ¿Cómo es lo que, digamos, por qué se da que la gente no llega a entender, a descifrar esto, ¿no? Porque de alguna manera es una estructura estratégica para justamente llevar y producir esta cuestión de la estupidez humana que estamos viendo, ¿no? En muchos aspectos. ¿No hay forma de que la gente pueda llegar a comprender ese doble mensaje que está encubierto a través, por ejemplo, de las redes sociales? Y sí, mira, es que las redes sociales generan tribus de gente que piensan todos iguales, digamos, y todos los que piensan diferentes forman parte de otra tribu y por lo tanto son enemigos. Generan y extienden el ellos y nosotros. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Y con los malos todo vale, frente a los malos todo vale. El problema es que en la otra tribu también piensan lo mismo. Entonces, como todos piensan lo mismo de los otros, tenemos todas
tribus que se encierran en sí mismas. Por eso digo que las redes sociales no son sociales, sino que son antisociales. En lugar de socializar, impiden la socialización y generan el aislamiento y generan la construcción de tribus que se van fanatizando. Cuando más tiempo uno pasa entre iguales y menos tiempo confronta con la diversidad, más estúpido se vuelve porque tiene menos elementos para la comprensión del mundo, porque el mundo es básicamente un gran muestrario de diversidad, y allí está la riqueza de la convivencia humana. El estúpido se encierra entre estúpidos generalmente, pero el problema es que los daños que el estúpido provoca no los provoca solamente adentro de las tribus de estúpidos, sino que lo provoca afuera. Claro, porque esta es una característica del estúpido, que daña a otros y no se hace responsable de los daños de sus estupideces, mientras termina dañándose a sí mismo, porque en la medida en que se aísla, se empobrece. A la larga, cuando se empobrece, está ahí el efecto contraproducente, se debilita, ¿no? Claro. Y en algún momento su tribu termina extinguiéndose, o él mismo se termina extinguiendo. Parte de esta hipocresía que estamos viendo dentro de la estructura humana de los últimos tiempos, ¿no? Con este avance, como vos claramente lo planteás en el título de tu libro, ¿no? El avance impresionante de la estupidez humana, y que tiene algunos personajes como protagonistas fundamentales, respaldados justamente por esa tribu que lo acompaña. En algún momento se pueden llegar a dar cuenta estos personajes de que la cosa no está funcionando como corresponde. Te lo llevo, si vos crees conveniente, y si no, no me lo contestes, en el ámbito político de la Argentina. Esto viene sucediendo hace muchos años, ¿no? El caudillo o el líder del momento que cree que puede resolver todo, y después cuando llega y está en el mandato, por ejemplo, presidencial, se da cuenta que no puede resolver ciertas cosas, y los que le plantean que hay que producir un cambio externamente no son escuchados. ¿Eso lleva también a la estupidez política que se está viviendo en los últimos años? Absolutamente, porque una característica, yo en mi libro analizo en uno de los capítulos las 5 leyes fundamentales de la estupidez humana que fueron desarrolladas por un gran economista italiano que murió en el año 2002, que se llamaba Carlo Cipolla, que fue uno de los más importantes contemporáneos, incluso es el autor de una historia económica de la humanidad que es permanente fuente de consulta, pero él, digamos, en una especie de colectora de su profesión, yéndose un poquito por el costado de su profesión de economista, desarrolló en un pequeño y absolutamente imprescindible librito las 5 leyes fundamentales de la estupidez humana, una de las cuales es que el estúpido jamás se da cuenta que es estúpido. Esa es una de las leyes. Y otra de las leyes es que el estúpido no cambia. No hay esperanza de cambiar a un estúpido. Lo único que se puede hacer frente a la estupidez es oponerle la inteligencia. Frente a la ignorancia, oponer la cultura, pero en el mejor sentido la cultura, no la cultura como comprensión de la riqueza de las colectividades humanas y de lo que estas pueden producir. Y porque no podemos esperar que los estúpidos cambien, claro. Y tampoco podemos resignarnos a pensar que como son estúpidos hay que dejarlos ahí aparte. Hay como una actitud enfermiza que no les permite ver más allá del círculo en el cual ellos transitan habitualmente, ¿no? Y ahí vendría la otra pregunta: ¿es el ser humano estúpido, o la estupidez humana ha generalizado todo esto que estamos viviendo en estos tiempos que corren? Mira, el ser humano puede ser sublime y malvado, puede ser estúpido y muy lúcido, puede ser casi todas las cuestiones todos los adjetivos que querramos ponerle, y su opuesto y su exacto contrario. Puede ser todo eso. ¿De qué depende que sea una cosa o la otra? La mayoría de las veces, y fundamentalmente de lo que depende, es de una elección de vida, de una elección de actitudes ante las situaciones de la vida. Claro. Es decir, ¿de qué depende? En definitiva, de la responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad que está en todos los seres humanos, independientemente
de que se active conscientemente o no, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de tomar conciencia de las consecuencias de nuestras acciones. Todas nuestras acciones, lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que decimos y lo que callamos. De que vivir, es decir, tomar conciencia de que vivir, el solo hecho de vivir genera consecuencias y por lo tanto hacerse cargo de las consecuencias y responder por ellas. Ahora, como estamos hablando de acciones, las respuestas no pueden ser palabras, las respuestas tienen que ser también acciones. Claro. Y lo que yo creo es que la irresponsabilidad o el no ejercicio de la responsabilidad va siempre de la mano de la estupidez. El estúpido es un gran irresponsable y los irresponsables son grandes estúpidos. Lo puedes ver de un lado o lo puedes ver del otro. Y yo creo que cuando estúpidos y irresponsables alcanzan poder, la sociedad entera está en peligro. Y estamos viendo, digamos, y lo podemos ampliar al mundo entero, sí, claro, que está al borde de la guerra o de un conflicto mundial, claro, gracias a enormes estúpidos. Estúpidos muy ignorantes. Muy importantes, claro, ignorantes. Ignorantes de la historia humana, que no se dan cuenta que ellos creen, porque cuando los estúpidos en el poder creen que con ellos empieza la historia. Claro. Y no se dan cuenta que ellos son el último orejón del tarro de la historia, es al revés. Creen que con ellos empieza la historia, que son iluminados, que están ahí por designio divino, y que todo empieza ahora, ¿no? Claro. No quieren ver la realidad de alguna manera, ¿no? Para muchas sociedades, claro, las cosas no empiezan con el estúpido, sí, lamentablemente terminan con el estúpido. Es un temita. Te agradezco, Sergio, ha sido un gustazo poder establecer estos minutos, esta charla contigo. Adelante con este avance de la estupidez. Me imagino que va a haber mucha repercusión porque realmente la sociedad hoy está muy compenetrada de todo esto que estamos transitando y que vos muy claramente lo explicabas y desarrollabas. Te mando un gran abrazo. Otro abrazo para vos y muchísimas gracias. Gracias, muy gentil. Bueno, ustedes lo escuchaban al escritor Sergio Sinay planteando realmente el detalle del por qué surge este nuevo título que ha editado este libro que lleva justamente como nombre El avance de la estupidez. Algo que estamos viviendo y que realmente hay, curiosamente, gran parte de la sociedad que no quiere darse cuenta de lo que pasa. Ya seguimos en Más Galáctica con toda la información para ustedes.